Sí, muchachos. Oh, oh, oh. Bueno, yo creo que... A ver. Ahí se tendría que estar viendo bien todo. No tengo para ver el... Bueno, acá lo voy a poder ver, ¿no? Ahí está, a ver si alguien me puede escribir en el chat. Si alguien me puede escribir, si se ve bien, si se escucha bien. Yo lo voy a poder ver acá por la parte de YouTube. Estoy viendo también si consigo a alguien. Bueno, ya se está trabando. Pero estamos. ¿Se ve bien? Perfecto. Listo, yo me vuelvo acá. Bueno, ¿cómo andan, gente? Hoy también, como siempre, a las corridas. Pero contentos porque hoy estamos pudiendo hacer lo que no pudimos hacer el fin de que viene. Ya verán cosas ahí arriba a la izquierda que no están siempre. La ventaja de hoy es que estamos utilizando por primera vez una netbook que se consiguió con mucho esfuerzo, mucho trabajo. Gracias también a todos los sponsors. Ya tenemos una sorpresa también en la transmisión para el tema sponsors. Pero nada, eso. Estamos transmitiendo desde compu, con webcam, con micrófono, todo. Así que vamos a ver cómo sale. No estoy pudiendo conseguir a alguien que me ayude con la cámara, así que bueno, voy a hacer lo que pueda. Quizá no pueda tanto relatar. Sobre todo el tema de los nombres de los jugadores de estrella, a la gente de estrella que se sume. Bienvenidos como siempre. Yo lo que les explico cada vez que arranca una transmisión, sobre todo con rivales nuevos, es que esta es una transmisión hecha por gente de Asturiano, pero tratando de ser lo más parcial posible, hacerlo lo más profesional posible. Así que con el respeto que yo les brindo, espero que vuelva ese mismo respeto y disfrutemos los que no hayan podido venir hasta aquí, hasta Villa Crespo, a la cancha de Atlanta, de disfrutar del espectáculo que tanto nos gusta. Ambos equipos ya en la cancha, cuarteto inicial para Asturiano. Tengo a 3 por ahora. Tengo a Benvenuto, a Hanashiro, a Pichi y ahí está, ingresando el sureño Lavaque para completar los 4. Maldonado todo en su campo de juego, siguiendo con los movimientos precompetitivos. Ya atrasado el arranque del partido unos minutos, bueno, algo que suele pasar. No sé si está faltando policía, si está faltando médico, pero bueno, los retrasos que suele tener el futsal, que ya lo sabemos, son los de siempre, pero bueno, un poquito más de paciencia, algún que otro minuto más para que yo también pueda respirar un poco. Estuve hasta las corridas, hasta el último segundo, así que nada, espero que todo salga bien. Pusimos mucho esfuerzo y mucho trabajo para que esto pueda seguir progresando y esperamos que así sea. Hoy tan solo una prueba y vamos a ver cómo sale. Aprovecho ya para ir tirando unas de las que tenemos hasta que arranque el partido. Les tiro así, mirá, hablando de sponsor y de agradecimiento por este progreso. Ahí les posamos un videito que estuvimos preparando para hacerlo más fácil, para que no me olvide de ninguno, para agradecerles a todos por esto que nos ayudaron a lograr y que nos ayudan todos los sponsors a seguir creciendo y a seguir progresando al futsal masculino del Asturiano. Así que muchísimas gracias a todos. Ahí, a ver, terminan de pasar y arranca de nuevo y vuelvo.
Ahí estamos. Y una vez termina, pum, listo, volvemos. Y estamos en partido una vez más. Tenemos el resultado hoy con algo que esperemos que podamos tener para próximos partidos y mejorarlo con el tema de la calidad. Es la segunda webcam para poder enfocar el tablero. Hoy desde aquí lo veo, así que les voy a poder ir cantando. Pero estaría bueno, ahí al lado del Italia que ven abajo del marcador, poder poner un recuadro que enfoque el tiempo y desligarme de esa responsabilidad de tener que ir avisando. Así que nada, se demora el inicio, el arranque del partido. Tade que me viene a ayudar. Tade. Ahora sí. Conseguí y voy a poder. Cámara. Así que nada, estamos. Bueno, sigue bastante demorado el inicio del arranque del partido. Esperemos que no mucho más. Después de esto. Esperemos que esto no afecte, que igual va a terminar afectando, sí, pero esperemos que no mucho al inicio después del arranque del partido de la reserva. Me paso un rato por los comentarios. Vamos Astu, se escucha bien. Perfecto. Otra ventaja de hoy es que voy a poder leer los comentarios. Esa es otra gran ventaja que tenemos con esto de la computadora y las ventajas que nos da. El tema del marcador, bueno, eso ya lo teníamos, pero lo vamos a poder hacer más efectivo, así que nada, espero que salga todo de la mejor manera posible. Así que nada, seguiremos esperando. Evidentemente debe ser, ya empiezo a sospechar algún problema de falta de médica, policía, la verdad es que los vi. Así que el problema debe venir más del lado de que pueda estar faltando médico. Como saben ustedes, para el arranque del partido tiene que haber en campo de juego 2 policías y el médico, por cualquier inconveniente que pueda suceder. Esperemos que ninguno, pero bueno, es tema reglamentario y el reglamento está para cumplirse, así que nada. Ultimando detalles. Qué lindo hubiese sido hoy jugar en la cancha de al lado, de Atlanta. Estamos, como efectivamente se podrán dar cuenta, en la cancha de Atlanta, pero en la cancha no, que está acostumbrada Asturiano a jugar. Estamos en la cancha 2, cancha que no tiene cabina. Yo venía ilusionado hoy con este combo de gestiones nuevas con el tema de la cabina. Bueno, no va a poder ser. Veo al árbitro levantando el dedo derecho, suena el silbato, bueno, debe estar todo listo, llama a los capitanes. Se acerca el nuestro, el de siempre, se acerca Benvenuto y por parte de Maldonado seguramente, lo veo ahí con la cinta medio puesta. Ah, no era cinta, el capitán de Maldonado es el arquero, Freire. Pensé que Castro sería el capitán, no, en este caso el arquero, Freire, para Maldonado. Así que bueno, lo que les comentaba, quizás ese córner allá, ese córner lejano, en este caso del ataque derecho de Asturiano, quizás no se vea muy bien por el tema de lo perpendicular que estamos a la cancha. Eso quizás va a afectar un poco a la transmisión, pero bueno, como siempre les digo, hacemos lo que podemos con lo que tenemos y siempre tratando de hacerlo de la mejor manera posible.
En Maldonado ya veo a Mati Castro, a Brizuela y me falta ver 2 números. Ya lo veo al 8 Vega y al 11 de Alessandro. Si no me equivoco, de Alessandro. Ustedes me corregirán. Entonces, Castro, Brizuela, Vega y de Alessandro por parte de Maldonado. Pichi, Lavaque, Hanashiro y Benvenuto, el capitán, como siempre Testón bajo los 3 palos. Freire, lo propio en el arco de Maldonado. Un comentario que quise... Bueno, lo que les decía, tengo un comentario para hacer, pero bueno, ya va a arrancar el partido, así que en algún bocado que pueda meter lo voy a ir diciendo. Ya va a mover entonces Maldonado la pelota y ya estamos. Va a empezar el partido, se acaba la espera. 13 minutos después del horario pactado, suena el silbato del 1 del partido y arranca aquí en cancha de Atlanta. Estudiante de Maldonado, Centro Asturiano de Buenos Aires por la fecha 4 de este torneo de la Primera B. Listo, grita bien fuerte Testón, la pelota bajo los brazos. Fue, bueno, el primer intento de la salida de presión de Maldonado con el juego directo hacia el pivot, no lograban conectar. Acá tampoco lograban conectar directo desde Testón hacia Lavaque, algo que hace seguido Asturiano cuando la presión del rival es alta sobre la salida. Y ahora sí, teniendo más la posesión de la pelota Maldonado ante una marca en mitad de cancha de Asturiano, no puede conseguir buscar directo conectar, por lo tanto posesión bajo los pies de los jugadores hoy de blanco y banda azul. Ahí intentaban conectar con el 5 con Brizuela, lo acompañaba Hanashiro con la 17. Va a seguir la posición para Maldonado. Lo que les iba a decir, Maldonado, un equipo que a pesar de haber descendido, ha competido el año pasado en la primera división del futsal argentino. Eso es algo que le da al plantel y a la institución. Bueno, se movía ahí la pelota, reclamaba el banco de suplente asturiano. Lo que les decía, le da al equipo un roce distinto que el de la B. Eso es algo a tener en cuenta, un equipo experimentado en la alta competencia del futsal argentino y un asturiano que ha logrado subir la vara el campeonato pasado, luego de esa clasificación a los playoffs. Así que en los papeles, un duelo interesante, el que veremos hoy. Recién pasado el primer minuto, todavía Asturiano no ha logrado encontrar la posición. Mati Castro pateaba, Pichón que le bloqueaba ese disparo. Duelo de generaciones, el experimentado contra el novato, que de novato ya poco, gran recorrido el de Pichi el año pasado en la primera de Asturiano. Bueno, las líneas que confunden, recién apoyaba ahí de Alessandro la pelota sobre la amarilla, es la blanca, efectivamente, eso puede ser a confusión. Algún que otro lateral mal cobrado puede llegar a ver, y el córner en los pies del 10 de Castro, que jugaba para Alessandro, le rebotaba a Castro y bueno, Benvenuto, que decide quitarse el problema de encima, saca a su equipo para adelante en su rol de último jugador, subir un poco la presión. Lavaque y Hanashiro en el 2-2 en 3/4 de campo de Maldonado sobre 10 metros, y ahí con el viaje de la pelota empieza a subir la presión de Maldonado, que ahora va a tener que lanzar largo para tratar de conectar. Ahí está, pero le dice que sí a la pelota a Benvenuto, que recibe, Hanashiro que la deja pasar y ahora Benvenuto le va a pasar por el lado a Lavaque que busca, bloqueaba a Alessandro, le queda otro rebote a Lavaque. ¡Gol! Buscó el arco, el sureño, Sure, y es el gol de Asturiano. Primero del partido en el amanecer del encuentro aquí en Atlanta, 18:30, todavía una eternidad, 1 minuto y medio recién. Y lo que decíamos, todo el gol a pesar del rebote es de Hanashiro, habiendo dejado pasar esa pelota, desacomodó a la defensa de Maldonado, se la encontró Lavaque, que tuvo todo el tiempo para decidir, pateó primero, bloqueó a Alessandro, le quedó después y en el segundo pudo vencer la valla de Freire. Es el 1-0 de Asturiano con un montón de tiempo y acá la tiene Lavaque y va a seguir Lavaque. Intentaba con Hanashiro, tenía para disparar la pelota que le queda a Maldonado, perdón. Sí, le quedaba a Maldonado. Brizuela buscaba en la línea Lavaque de arco a arco lo del sureño. Y ya me lo veo venir, un partido que no me va a dar respiro. Lo va a hacer de Alessandrelo, perdón, no de Alessandro, de Alessandrelo. El 11 de Maldonado. Sí, ojo amigo, ojo la silla. De Alessandrelo, buscando con la cucharita a Mati Castro.
Mati Castro que se la deja a Vega. Se quejaba Benvenuto de que lo bloqueaban al Pichón. Y me encanta lo de Benvenuto que lo cuida a muerte. Al Pollito, al 24, a Santi Pichi. Vega entonces ahora para el lateral. Brizuela y de Alessandrello. De Alessandrello para Brizuela. La mueve Maldonado, empieza a presionar Asturiano. Recibe Mati Castro, que pone el cuerpo. Trataba de conectar con Vega, no lograba. Tampoco de Alessandrello llegaba por el tercer carril. Va a ser reposesión para Asturiano en 10 metros. Y Pichi que ya juega con Benvenuto. También Maldonado esperando la presión en 3/4, casi mitad de cancha del campo asturiano. Bueno, ahí adivinaba Mati Castro, que anticipaba perfecto, le quedaba la pelota, sacó el puntazo imposible para el primer palo defendido por Testón. En 17:40, nunca puse los goles, en 17:40 del primer tiempo. Es el 1-1, ya voy a poner el gol, ya voy a poner el gol. Ahora sí, ahí estamos. Les pido mil disculpas. Ahí está, 17:34, 33. Logró rápido entonces empatar el encuentro Maldonado con ese puntazo de Mati Castro, que lo decíamos, estaba esperando en mitad de cancha, recibió Lavaqué en posición de pivot. Pillo y la experiencia encima de Mati Castro para entender que iba a haber rebote hacia el último jugador, anticipó esa pelota, se fue solo y desde que anticipó ni lo dudó. El arco entre ceja y ceja y de punta abajo del primer palo. A pesar del esfuerzo de Testón, puso el empate para Maldonado. Ahí luchaban entre Brizuela, si no me equivoco, o Vega, entre Vega y Hanashiro. Y entre Hanashiro y Lavaqué, que lo cortaban. Es la primer falta para Asturiano, todavía ninguna para Estrella de Maldonado en 17:07 del primer tiempo. Y rotaciones por ahora largas de ambos equipos. Ya 3 minutos, se prepara sin embargo el segundo cuarteto asturiano. Por ahora no veo en Maldonado jugadores sin pechera. Hoy el segundo en la rotación, recordemos que Tincho Soiza, por la expulsión en el partido anterior, no puede estar hoy en campo de juego, por lo que se cambia la configuración de los cuartetos. En el segundo, Set, Marani, Galdelli y Verdún. Ahora la pelota de Benvenuto que jugaba con Lavaqué. A Lavaqué lo anticipaba de Alessandrello, que ya juega con Brizuela. Brizuela de espalda va a jugar con su arquero, con Freire. Freire busca lejos, no, juega para Vega. Vega que ahora trata así con Castro, lo intentaba anticipar Hanashiro, le quedaba a Mati Castro. Estaba atento Testón, ahora es la contra de Asturiano. Benvenuto con Lavaqué. Y Lavaqué le entraba mordido, esa pelota fue bueno, el intento igual. Es un jugador muy experimentado, lo que les digo, Mati Castro, el 10 de Maldonado, que maneja muy bien los tiempos en este deporte que yo siempre digo. Gana el que sabe manejar los tiempos, en este caso Mati Castro de nuevo. Leyendo el anticipo de Hanashiro, jugó con su cuerpo, ganó la posición, pero bueno, fue sin peligro esta, por suerte para nosotros, para el arco defendido de Testón. Y de a un jugador la rotación de Maldonado. Ahí la tiene de Alessandrello, el recién ingresado del 12, de Vita con la pelota. Intentaba con Brizuela y Brizuela, que agacha la cabeza, corre lo más rápido posible y le va a dejar su lugar a Huejara, si no me equivoco. A Huejara, el 7 de Maldonado. Y ya el cambio de cuarteto completo de Asturiano, con Marani, Set, Galdelli y Verdún. Verdún y la pelota. Ahora jugando para Galdelli, control orientado. Y juega sobre la otra banda con Marani, esperando en mitad de cancha Maldonado. Y ahí comienza a subir la presión. Recibe Marani, que jugaba en la misma línea para Verdún. Verdún retrasado un poquito para evitar la presión. 15:41. Marca el tablero. Y De Vita entonces parece lateral en 3/4 del campo asturiano, pero De Vita ¿la va a dejar? No. Juega para de Alessandrello. Se escuchaba, sí, lo escuché yo hasta acá. El toque de pelota de Testón que se iba por arriba del travesaño, pero bueno, la respuesta reflejo de Testón. Tocaba esa pelota, va a haber tiro de esquina del lado lejano, de ese que no se ve tan bien hoy por lo horizontal que estamos a la cancha. Bueno, la agarraba sin peligro para el arco asturiano, pero bien, la agarraba Mati Castro con todos los cordones
de esos Kelme amarillo fluo y amarillo fluo también, pero Puma, los de Testón, que ya le baja la pelota a Galdelli, Galdelli que juega con set. Y ahora Marani subiendo esa pelota, hundiendo de a poquito la defensa de Maldonado. Marani proponiendo el mano a mano y ahora jugando con Galdelli. Galdelli que intentaba con Marani, estaba atento Uehara para evitar el pase al entrelínea. Y como les dije antes de los dos goles, un inicio intenso del partido que nos puso en un 1-1 recién en 2 minutos del partido. Bueno, ahora quizás por los cambios de cuarteto, una merma, una pausa hasta que ambos cuartetos entren en ritmo de partido. Llega la primera falta, Estrella de Maldonado iguala en faltas a Asturiano y ahora tablas, tanto en resultado como en faltas. Y Galdelli que ya jugaba para Set que solo sube la pelota y ahora sí juega para Galdelli. Galdelli para Verdún, la mueve Asturiano. Los pibes de Asturiano la mueven 99, 2000, 2001 y 2001, las categorías, el promedio bajo que caracteriza a todo el plantel de Asturiano. Dito con Juanchi, Juanchi con Marani. Marani que intentaba el mano a mano, estaba atento de Vita, se le iba la pelota, pero sí, le van a cobrar la falta a Marani que le trababa el pie a De Vita para evitar el contragolpe. Llega la segunda Asturiano, la baja De Vita, se mueve el tablero y segunda para Asturiano. De Vita que le deja a Uehara la pelota y Uehara que ya saltea con el 9, el recién ingresado. Bueno, no lo tengo al 9, ya vamos a conseguir el apellido. Uehara para De Vita que busca con Mati Castro que sigue en campo de juego. O sea, el cambio de Maldonado no fue de cuarteto sino de 3 y el experimentado, el 10, siempre en cancha. Ahí De Vita de espalda, rebota con Castro y Castro que no look para el 9, que ya voy a conseguir el apellido. Y juega para Uehara para De Vita de taco para Castro, Castro de una para De Vita, la mueve de Maldonado, se deja caer De Vita, recupera Asturiano y es la contra con Galdelli, Galdelli que juega para Marani, Marani al segundo palo, estaba atento el 9. Gracias. Bevilacqua, ahí está, gracias. Acá la gente de Maldonado que me decía el apellido del 9, porque no me gusta la verdad decirle el 9. Y ahí Marani sobre Bevilacqua entonces. Y la pelota de regalo para Verdún con Pachon, la tiene Set, Pachon que le juega al mano a mano de Vita y rebota con Juanchi para Marani sí, que va a proponer el mano a mano, engancha, busca salteo, no, pisa para Marani, bueno, era bajo la falta, dejan la ley de ventaja. Va a sumar después, Pachon que intentaba el mano a mano, De Vita que saca la contra, lo agarra Pachon. Llega a la tercera, lo agarra Marani, perdón, llega a la tercera Asturiano. Y no le suman la segunda a Maldonado. Bueno, criterio de los árbitros. Acá los chiquitos, los pequeños de Maldonado, también acompañando la transmisión, como siempre les digo, esto desde el respeto y desde el placer de este deporte que tanto amamos. Sí, por favor, cuidado los cables porque un botón me corta toda la transmisión. De Vita, amagando a Pachon. Ahí sí, ahí botoncito. No, por favor, que esto es para todos. Bueno, la pelota que se perdía por línea de fondo en 13:06, la reposesión para Asturiano y ya se prepara el tercer cuarteto en la rotación. Esta rotación que para nosotros ya habitual de a cuartetos, de a 4, 3 cuartetos y completos. Y trata de mantenerlo eso, Asturiano con la solidez del rol de los 3 cuartetos para evitar romperlos. Galdelli contra Uehara. Ya Mati Castro dejó el campo de juego, ingresó en su lugar el 14 Coria, entonces Coria, Uehara, De Vita y el 9, que me dijeron el apellido, pero bueno, vorágine del partido, para el segundo tiempo lo voy a conseguir. De Vita y la pelota, pelean Verdún y Coria. No podía Uehara conectar y ahora sí, cambio de cuarteto en Asturiano en 12:33. 3 faltas para Asturiano, 1 falta para Maldonado. Bueno, cargado ya Asturiano todavía muchísimo tiempo. Fiumara, Vega, Luján, que vuelve después de las primeras 3 fechas ausente. Y Villanueva, el Chapa. Entonces, cambios
contundentes hubo. Bueno, le van a cobrar otra falta a Asturiano, llega a la cuarta, lo que les decía, cargado de faltas a Asturiano y ahora más que antes, los brazos en la espalda de Fiumara. La viveza de Coria para dejarse caer. Entonces 4 faltas para Asturiano. De Vita con Uehara, Uehara con Coria. Fon atento, no podía controlar esa pelota Coria, que se quejaba de una falta de Vega, y Fiumara que ya juega con Vega, eje, último jugador de este cuarteto, y Vega ya jugando con Luján, lo que les decía, después de 3 fechas, Luján vuelve para esta cuarta, ocupando el lugar de Zoiza, expulsado la anterior fecha. Fon y la pelota, Maldonado esperando en campo propio y esperando los viajes para subir, festejan ahí el bloqueo de pelota, De Vita lo hacía y hay minuto pedido por parte de Asturiano. Bueno, ahí pasaban, volvemos. Pasaban los sponsors ahí, el videíto que podemos poner ahora que estamos con computadora. Y creo que dije muchas veces Estrella de Huevo, es Estrella de Maldonado. Mil disculpas, pero bueno, esta es la vorágine que nos regala este deporte que tanto nos gusta. Estrella de Maldonado a partir de ahora. Y bueno, lo que les comentaba, un inicio intenso del partido, todavía no hemos llegado a la mitad de este primer tiempo y un Asturiano cargado ya de faltas en cuarta va a tener que tratar de evitar las faltas para llegar a ese tiro libre directo. Maldonado tranquilo, con las faltas va a poder tener ese condimento a su favor cuando pase la primera mitad de este primer tiempo para empezar a jugar con eso. Fon y la pelota, Fon con Fiumara, Fiumara que propone el mano a mano con Uehara, entre Coria y Uehara que le hacían la doble cortina. Fiumara para Vega, Vega que intentaba sobre Vilacqua, peleaba Fon, peleaba Fede, se pierde la pelota por línea de fondo, el saque de arco es para Freire que ya la baja con De Vita jugando para Uehara y Asturiano esperando en 3 cuartos y ahí subiendo la presión de Luján sobre Vilacqua cuando viaja la pelota, lo que les decimos, un Asturiano que trata siempre que puede de aguantar la presión en 3 cuartos y con el viaje de la pelota empezar a subir esas líneas de presión y no cuando la pelota le llega al jugador, que es el momento en el que se puede llegar tarde. Entonces ahora el lateral casi sí, en 3 cuartos de campo de Maldonado en los pies de Fiumara que ya jugó con Fon que conecta con Villanueva, el Chapa que se la dejaba a Fiumara, le quedaba de nuevo el rebote al Chapa que intentaba buscar arco. Se defiende bien Maldonado cuando decide hacerse bloque en la línea punteada y bloquea bien los disparos. El gol de Lavaqué fue más una fortuna de haber encontrado ese hueco. Y Fiumara que ya juega con Fon con Luján y Luján con el Chapa que ahora sí puede recibir bien la pelota sobre su suelo y rebota con Fiumara con Fon que propone el mano a mano, bloquea sobre Vilacqua, le van a cobrar la primera y llega la segunda entonces de su falta Maldonado. 10 minutos 52 el tiempo que le resta a esta primera etapa y vuelve a ingresar entonces el primero de los cuartetos en la rotación de Asturiano. Todavía en campo Fiumara, esperemos, para manejar esta pelota, pero Pichi, Benvenuto que ahí recibe, Lavaqué trataba de recibir ahí, le rebotaba lejos, pelea sobre De Vita que en el intento de quedarse con esa pelota le dejaba la posesión a Asturiano y vuelven a ingresar el cuarteto que estaba en cancha. Entraron tan solo para la pelota parada, algo que suele hacer Asturiano también. Vuelven entonces al campo Villanueva, Fiumara, Luján y Vega por parte de Asturiano.
Y Estrella de Maldonado moviendo ahora la pelota, cambiando sus jugadores de a piezas. Volvió Brizuela, volvió Coria, volvió Vega. Y todavía el 11 de Alessandrelo. No, entonces completo el cambio de cuarteto. Bueno, lo echaban ahí a Tincho del banco. De todos lados lo echan a Tincho, de la cancha, del banco, pobre. Entonces el juez ahí esperando que Tincho salga. Ya se va a reanudar entonces en 10:29 este primer tiempo. Me hago una pasada por los comentarios. Y Luján ya jugando con Vega. Vega para Fiumara y esperando Maldonado a mitad de cancha y con el viaje subiendo la presión. Igual que Asturiano. Luján que con una pesadita se hace lugar y puede jugar para Vega. Vega que ingresa, va por afuera, le va a buscar la cucharita a Luján, le ponía el pecho Coria, trababa con Vega, le queda ahora sí a Vega, perdón. El 5 era Brizuela que juega con De Alessandrelo. De Alessandrelo una vez más con Brizuela con De Alessandrelo y ahora la tiene Vega. Vega proponiendo el mano a mano con el Chapa. Le llega una vez más a Brizuela lo persigue el Chapa de cerca. Ahora sí Asturiano defendiendo cerca del arco defendido por Testón. Y ahora reiniciando la posesión Maldonado, tratando de sacar a Asturiano de la defensa de su arco y haciéndolo efectivo. Sin embargo, no era efectivo ese intento de Alessandrelo hacia Vega. La pelota se pierde por línea de fondo y ya la baja Testón con Vega. Vega para Lavaqué, empieza entonces ahora a rotar el cuarteto. Lavaqué que no podía contra Vega y va a subir la presión. Bueno, vuelve a caerse Lavaqué, ya es la segunda vez. Y Fiumara sobre Castro. Bueno, a Castro que lo agarraba a Vega, le levanta el puño el juez, le levanta el dedo gordo, perdón, Vega al juez. Eso es lo que indica el árbitro cercano acá. Se me desenfocó la cámara. Enfocame. Ahí está, ahí enfocó de nuevo. Entonces se completa ahora sí el cambio de cuarteto al primero de la rotación y Maldonado llega a su tercer falta en 9:06, 9:05. Castro y la pelota no se la pueden sacar a Castro entre tres de Asturiano. Y ahora va a sacar la contra a Testón, que amaga con un no look. Perdonen que me calle quizá desde la cámara, no se ve bien por lo que les digo del plano en el que estamos. El intento de Freire por cortar esa pelota, la pierna muy arriba, en la cara de Hanashiro, literal en la cara. Amarilla la tarjeta del juez, para mí bastante naranja, pero bueno, lo que les digo, Freire intentando cortar esa pelota, llaman al médico, sí, porque Hanashiro iba de frente, nunca lo vio a Freire, Freire nunca lo vio a Hanashiro. Y además que Hanashiro es bastante bajito, la pierna alta de Freire, impacto directo en la cara del 17. Así que quizás ahí en la intención habría que ver el color de la tarjeta, para mí naranja, pero bueno, como siempre les digo, el criterio de los árbitros, esperemos que no sea nada grave para Hanashiro, que ahí se reincorpora. Pedía al banco de suplente de Asturiano, obviamente, la roja para Freire. Pero nada, me quedé porque fue muy fuerte, la verdad. No sé cómo se habrá visto en pantalla, pero fue muy fuerte el golpe de Freire sobre Hanashiro, que ya se recompone. Va a tener que salir por el ingreso del médico. Bueno, esperamos que pueda terminar de recomponerse, volver a ingresar al campo de juego. Va a ingresar Fiumara en su lugar. Y Verdún ingresa para esta pelota parada. Entonces Verdún, Lavaqué, Fiumara y Benvenuto. Ahí se acercan el capitán y Fede para hablar esta pelota parada. Freire organizando su barrera. Firmes los jugadores de Maldonado defendiendo esta pelota. Mati Castro como primera línea, agarradito de donde hay que agarrarse. Fiumara que se la deja, empieza a girar Asturiano. Benvenuto para Fiumara que rebotaba con Benvenuto. Estaba atento una vez más Mati Castro, pero Benvenuto que puede jugar
con Testón. Fiumara que va a proponer el mano a mano. Sin full ahí, Fede, por favor. Se encontraba esa pelota y se escuchaba el U de la tribuna de Asturiano. Se perdía lejos. Pero logró encontrar esa pelota Fiumara sobre el arco de Freire. Freire ahora bajando. Esa pelota para el 5 Brizuela. Brizuela jugando con De Alessandrello. De Alessandrello buscando para Vega. No, jugando para Castro. Castro para De Alessandrello. Y una vez más para Castro. Castro que recibe y directamente juega sobre Vega. Vega que le pone el brazo en la espalda a Benvenuto. Busca arco, bloqueaba bien Benvenuto y ahí recupera Fiumara esa pelota que no va a poder sacar la contra. Todo Maldonado en su campo de juego. Le reclama ahora Benvenuto. A mi entender, en esta sí, con razón, se hacía sin que nadie lo vea. Vega su lugar. Y 8:05 los minutos que le restan este primer tiempo. Encontró un salteo hermoso Vega con Mati Castro que ahora va a rebotar para De Alessandrello. De Alessandrello con Vega. Vega proponiendo el mano a mano con Fiumara. Hay cobertura en los pies del Pichón. Estaba igual atento Fiumara a esa propuesta del mano a mano. Se tiraba al piso, resbalaba, le quitaba la pelota a Vega. Sin embargo, no la posesión. Mati Castro que intentaba conectar con su pivot. Le va a ganar la vaca en velocidad. Busca el tiro al arco. ¡Gol! ¡Arco sureño! ¡Arco! ¡Gol! En 7:49 le anotamos el segundo a Lavaqué. Lo que les decía, experimentado y muy buen jugador Castro, pero quizá de los pocos, quizá el único defecto que tiene es la velocidad. Le ganaba Lavaqué con su mayor virtud, la velocidad, con esas piernas largas, y pone el 2-1 para Asturiano. Y va a haber una tarjeta en el banco de Asturiano para Ale, el delegado de campo, y aprovecho para no olvidarme de esto y poner el 2-1 en el marcador. En 7:49, 4 faltas para Maldonado, 4 faltas para Asturiano, 2-1. Ahora el resultado a favor. Y arco, Sure, arco. Ya la mueve ahora entonces Maldonado con De Alessandrello. De Alessandrello para Brizuela. Brizuela con De Alessandrello, presiona Asturiano, se la encontraba Lavaqué, bueno, sin peligro ahora para el arco de Freire. Benvenuto que le decía que sí a la pelota, se la encontraba en el retroceso Fiumara, que decide no tener ningún tipo de complicación dentro del 40/20, la tira lejos por línea de fondo. Y a defender ahora este córner para Maldonado, ejecutado en los pies de Alessandrello. Juego, se escucha el juez, de Alessandrello buscando al 5, si no me equivoco, a Brizuela, sí, al 5 Brizuela, que no logró pararse bien para esa volea. Una jugada característica de este deporte, el ingreso de dos jugadores, se libera la zona exterior del área grande y el jugador que ingresa de pierna cambiada al lugar en el que se hace el córner a buscar la volea. Ahora Benvenuto que conectaba con Lavaqué que recibía, podía girar, intentaba conectar con el Pichón, estaba atento de Alessandrello para cortar esa pelota. 7:17. Pichón y la pelota. Pichón, que se la va a dejar. Sí, se la deja a Galdelli. Y le van a contar segundos. Bueno, no estuve atento, no sé si fueron los 4. Pero ahora Galdelli ocupando un lugar en el cuarteto inicial. Mirá, lo que yo decía antes, que no hace Asturiano, que sí hace Maldonado. Estaba atento ahí Testón. Es romper la rotación de los cuartetos. De la blanca, Mati. Bueno, se equivocaba. Mati Castro es la línea blanca. Yo les dije, puede haber alguna confusión. Se los dije al inicio del partido. Puede haber algún lateral más sacado. En este caso, al más experimentado, quizá hoy, del campo. Y confunden, sí, la verdad confunden. Pero bueno, son las blancas y son las blancas. Galdelli jugando para Benvenuto. Dedito para Mati, para el capitán. Y una vez más, para Benvenuto. Benvenuto que buscaba sobreposición de pivot. Lavaqué que ante la presión de Maldonado decidía ingresar a reestructurar un 4-0 para poder salir de esa presión con la pelota bajo los pies. Bueno, confusión en la salida. Y confusión en la salida también de Maldonado. Se va a preparar entonces ahora la rotación del segundo cuarteto, pero se va a quedar en campo Galdelli, perteneciente de manera simbólica a ese segundo cuarteto. Lo van a acompañar Verdún, Marani y Set de Galdelli para Lavaqué, de Lavaqué que intentaba con Galdelli. La pelota se iba y ahora sí, se completa entonces el cambio de cuarteto.
Entonces Nico, Pachón, Dito y Juanchi. 6 minutos 20, 6:19. Pachón y la pelota jugando para Juanchi. Juanchi y Nico. Nico con Pachón. Pachón que va a proponer el mano a mano y va a jugar con Dito. Sí, Dito enganchando, jugando para Pachón. Pachón poniendo el cuerpo, pelea de cuerpo, sacaba el disparo Dito. Y atento Freire para llegar. Va a jugar con D'Alessandrello. Atento Marani para la presión y gana el córner. Aplausos del banco de Asturiano. Y algo que vengo remarcando, que quizás no lo pude decir el fin de pasado por los problemas que tuvimos en la transmisión, está habiendo muchísima química en las dualidades entre Marani y Seth, dos jugadores que se conocen hace muchísimo tiempo, ahora compartiendo cuarteto y encontrando esa química fundamental a la hora de concretar las dualidades. Mati Castro una vez más, atento para anticipar esa pelota, se la deja Vega, Vega que se le va a ir lejos, va a intentar el disparo igual, estaba atento Dito que festeja el bien y cierra los puños por el bloqueo de esa pelota, que igual para mí no era con peligro para el arco, sí quizá para un desvío. Vega y la pelota, 5:47, entramos en el último cuarto de este primer tiempo, con la menos hábil intentaba Brizuela, que sabía que tenía que finalizar esa pelota, se pierde sin peligro para el arco de Testón. Galdelli y la pelota, moviendo a Asturiano, esperando en mitad de cancha Maldonado. Galdelli que busca de cucharita para Verdún, Verdún que la bajaba, el segundo palo no lo acompañaba Seth. Se animó a cruzar mitad de cancha Verdún, un comentario que se suele hacer de los jugadores defensivos. Bueno, Verdún se animó, corrió, ganó la espalda, pero bueno, no lo acompañaron ahí al segundo palo, fue buena esta de Verdún. Mati Castro buscando para De Vita, De Vita que recibe, le tira un sombrerito a Galdelli, va a intentar de zurda, bloquea a Galdelli que se recompone, sigue la presión para Maldonado, latente el peligro para Asturiano, Brizuela que engancha, pisa, patea, no, sin peligro y ahora la recupera Galdelli. Galdelli que con paciencia juega para Verdún, a Verdún le gana la posición, pero se tira al piso, se tira Marani también, se ensucia la posición, le queda a D'Alessandrello, lo sigue Marani sin full. Nico, por favor, 4:53, no me da respiro el partido. Ahora Mati Castro poniendo el cuerpo y bajando la pelota, se la dejaba a Brizuela, bloqueaba a Juanchi y ahora con todo este pasaje del partido, mirando el reloj, los jugadores saben que todavía mucho, pero poco de este primer tiempo, 4:46. Y el lateral para Maldonado en los pies de D'Alessandrello. D'Alessandrello para De Vita. Y De Vita que le agarra muy abajo, sale muy arriba. Pero un detalle importante de algo que hace Maldonado en todas sus pelotas paradas, o por lo menos en todas las que traté de prestarle esa atención, que es la importancia de la finalización. Maldonado en los laterales bajos y en todos los córners finaliza las jugadas. Eso es algo importante porque no solo te puede dar la posibilidad de generar peligro o de conseguir un gol, sino que en cualquiera de sus variantes finaliza la jugada y eso es algo importante en el futsal. Se va la pelota afuera, el reloj se para, los jugadores se pueden acomodar para la defensa y sobre todo cuando pasa eso, ¿no? Cuando tu posición de ataque está lejana del arco que tenés que defender, es importante finalizar y recomponer la posición. De Vita entonces que buscaba para Mati Castro hacia afuera. El 10 de Maldonado posicionándose en eje, lo acompañaba Verdún. Lo veo con hielo en la frente a Hanashiro. Y ahí está, ese era el factor por el cual se rompía la rotación en el primer cuarteto, que se me pasó completamente por encima, y es que en el lugar de Hanashiro ingresó, primero se quedó Fiumara y después ingresó Galdelli. Seth que recibe, solo, ahora no hay cobertura en el eje, Galdelli que recibe, bueno, estaba atento y por fortuna la pelota le quedaba a Verdún, que juega con Testón y Testón con Marani. Marani que recibe, pisa para adelante y juega para Seth. Seth que engancha hacia afuera, se va a tirar al piso, bloquea con De Vita, le toca por último al jugador de Asturiano en criterio del juez y es lateral para Maldonado. 3:39, 3:38 el tiempo que le resta la primera etapa aquí en Atlanta, en la cancha 2 de Atlanta, cancha a la que no estamos acostumbrados a jugar, pero cancha en la que sí entrena y sí juega Maldonado. Se quejaba Verdún de que era para él la posición. Quizá no experiencia en tantos años como el 10, pero sí desde muy joven Verdún jugando en la primera de Asturiano, entonces sí, quizá un duelo de experiencias importantes entre pivot de Maldonado y último jugador. La pelota le quedaba al 6 Graneros. Queda mal acomodada la defensa de Asturiano, incrusta el palo de Testón que acomoda el arco y un poco le debe agradecer ahí a su segundo palo
por ese alud de suerte. Y lo que decimos, otro detalle de los equipos que no rotan de a cuartetos completos es algo que está sucediendo ahora mismo en estos últimos 3 minutos de partido. Estrella de Maldonado tiene un jugador, si no me equivoco, dos jugadores, tanto Pato como Graneros, recién ingresados en el encuentro, que puede ser una ventaja desde el lado de la frescura. Son jugadores que no tienen el cansancio de todo el partido y quizá, obviamente, no digo quizá, obviamente sea por eso que los equipos lo hacen, quizá algún defecto, como todo en esta vida, jugadores que no están en ritmo de partido, pero bueno, tienen esos últimos 3 minutos de frescura física total para entrar en partido. Y bueno, el reloj que corre, fueron 4 segundos, 5 segundos, no pasa nada. Al juez que indica, perfecto, 5 segundos, tal como vi. En cuanto se mueva la pelota, el juez va a contar 5 segundos de su reloj, va a avisar al cuarto y a los 5 segundos se vuelve a activar el tablero. Ahí le avisa al juez a los 2 bancos de suplente, al cuarto árbitro, 5 segundos. Y de Alessandrello entonces jugando para De Vita. De Vita va a proponer el mano a mano, pero hay cobertura, no. De Vita jugando para Pato. Pato que recibe, trata de girar. Y entre Vega y Fon, que lograban sacar esa pelota del 40-20. De Vita ya jugando con Graneros. Graneros con De Alessandrello con Pato. Y Fon, que encontraba esa pelota, va a jugar sobre línea de fondo con Luján. Luján que llegaba a dejar esa pelota dentro del campo, pero no a hacer efectiva la posición. Lo acompañaba cordialmente De Vita hacia la salida y la posición para Maldonado. Ahora la bajó Freire y ya la mueven los de blanco con De Vita. De Vita para De Alessandrello, que tocó las nubes con esa pelota, no podía conectar Pato. Y esa es otra de las cosas que tiene quizás más difíciles el rol de pivot, de la importancia de recibir los pases casi a media altura. Pelotas como esta recién de Alessandrello a Pato son muy difíciles de controlar, más que con el pecho, salvo que haya mucha calidad, es muy difícil. Bueno, ahí la falta de espaldas a Luján. Se calentaba Fiumara después, lo agarra de Alessandrello, le dice listo, ya está, ya pasó, ya cobró. Bien, ahora en este gesto de Alessandrello llega a la quinta. Entonces Maldonado. Y un detalle no menor es que yo recuerdo que el tablero indicaba casi a los 16 que Asturiano estaba en 4 faltas y Maldonado en 1. Y yo dije, Maldonado va a poder jugar con esto. Bueno, Asturiano estuvo atento y no sumó ninguna más. Maldonado de 1 a la quinta en 1:43 que le restan a este primer tiempo. Luján jugando con Vega y Vega con Fiumara. A pesar de haber llegado a la quinta, no creo que se dé una situación de sexta falta, un equipo experimentado como Maldonado. Bueno, ahí Luján intentando conectar esa pelota, se encontraba con los pies de Graneros y el juez que no deja apurar esa pelota por 2 motivos. El primero es el reclamo de los jugadores de Asturiano. El segundo, que ya lo van a ver, va a tener que hacer sonar el silbato e indicar que Asturiano ha igualado a Maldonado en su quinta falta. Cuarto árbitro, suena 3 veces su silbato y le indica a los jugadores: Asturiano en quinta falta. Por eso no dejaba jugar rápido ese tiro libre, que era situación clara del gol para Maldonado, pero bueno, reglamento es reglamento, lo que le explica acá el juez a Graneros. Y de Alessandrello entonces tomando larga carrera, ¿va a buscar arco? No, va a jugar con Graneros que recibe. Tiraba el no look para De Vita, que no estaba tan hundido para recibir esa pelota, rebotaba en el chapa. Y Castro que juega para Pato, Pato que se la deja a De Vita que busca, bloquea al chapa, Castro buscando. Minuto 18 entonces, lo que le resta a este primer tiempo, 17, 16, 15 y la pelota con Asturiano. Fiumara buscando para el chapa, en la presión alta de Maldonado. Buscaba a Fiumara, no lograba con Villanueva. Y Graneros para la reposición. Graneros que ya jugó
con Castro, que está en toda la cancha. Cuando ataca de último y de pivot, cuando defiende de último y de primer línea, está en todos los roles el 10 de Maldonado. Fon jugando para Chapa, ahí buscaba el Chapa el mano a mano con Castro. Castro con la experiencia que les decimos, tratando de encontrar esa sexta falta. Luján y la pelota. Vega que caía. Y lo que les digo, un jugador con mucha experiencia como Castro, ante quizá otro criterio arbitral hubiese conseguido la sexta falta. En este caso no. Lo que les digo, meramente cuestiones de criterio, para los árbitros no. ¿Y el juez que va a frenar para hablar con Castro? No. Con Freire. Le piden el cambio al Chapa. Y ahí va a tener que llegar rápido Luján para cubrir el rol de punta. No, Asturiano esperando cerca, 40 segundos le van a restar al primer tiempo. Entonces Asturiano esperando ahí, donde levanta los brazos la Baquén, en mitad de cancha. La pelota la recibe el 8 Vega. Vega que juega para Castro. Castro para Graneros. Graneros y la pelota. Paciencia. Maldonado la recibe Pato. Pato que trata de girar. No logra conectar esa pelota. Se lamenta. Pato que sabe que desperdició quizá la última para Maldonado en el final de este primer tiempo. Y sí, va a tener que presionar alto Maldonado. Ahí Luján girando con la pelota. Sin falta le canta el juez. Toca la pelota en Graneros, reclama a la gente de Maldonado. Luján para Benvenuto y Benvenuto para Testón. Testón una vez más para Benvenuto y Benvenuto que va a tener que tirar largo. Sí, largo Benvenuto. De pecho la Baquén, le gritaban solo, no llegaba a escuchar. 3 segundos, 2 segundos. Bueno, 2 segundos le va a quedar a este primer tiempo, por lo tanto, finalizado ya esta primera etapa en un encuentro más que interesante. En un primer tiempo súper intenso. Ambos equipos con ganas de proponer, ambos equipos viéndose asediados por la presión del otro equipo. Suena la chicharra, es el final de este primer tiempo. Nosotros nos tomamos un respiro, los dejamos con un videito que espero que se pueda ver bien. Y nos reencontraremos entonces para el segundo tiempo.
Volvimos. Yo quería hacer algo para este segundo tiempo. A ver si lo puedo hacer rapidísimo. Voy a ver si lo... Oh, me estás matando. A ver si llego. Quiero poner un cuadro de texto. Los que entienden de OS me entenderán. Pero me lo puso gigante y lo estoy achicando. A ver si puedo poner las faltas y ir anotando las faltas. Es algo que se me pasó por alto hoy cuando configuré todo. Y estaría bueno que ahí abajo de cada equipo, tuki, una crucecita. Pero bueno, no llegué. Entonces arranca el segundo tiempo en cancha aquí de Atlanta. Asturiano 2, Estrella de Maldonado 1. No llegué. Para el próximo partido les prometo que agrego cuadro de texto para las faltas, para que se pueda ver ahí debajo del marcador y no tenga que ir aclarándolo tanto. Ya, Benvenuto para Lavaqué. Estamos en ritmo ya de segundo tiempo. Lavaqué jugando para Hanashiro, bueno, dentro del campo de juego. Hanashiro es una buena noticia. Y ya Maldonado con la pelota de Alessandrello, Vega, Castro y Brizuela. El cuarteto de los de blanco, Hanashiro, Lavaqué, Benvenuto y Pichi. El cuarteto de los de azul. Un segundo tiempo que esperemos con la misma intensidad que el primero, esperemos que con la misma cantidad de goles que el primero y esperemos que esa cantidad de goles sea favorable también, eso es lo que más esperamos. Los de Asturiano y ya subiendo la presión, Asturiano con Lavaqué en su rol de pivot, ahí encontraba esa pelota, le ponía la mano en la cara a Brizuela, se dejaba caer, entre el forcejeo ganó el de Asturiano. ¿Y va a haber amarilla para Brizuela? Sí. Cartón amarillo para Brizuela por esa mano en la cara. Inteligente en este caso el sureño para ganar esa falta. Que todavía no quiero decir nada del sureño. Simplemente silencio. El juez entonces acomodándole la pelota al capitán. Y lo que les digo, los cambios en Asturiano para manejar las pelotas paradas. Una vez más ahora Fiumara, Verdún, Lavaqué y Benvenuto. Ahí hablaban entre Fiumara y Benvenuto. Probablemente un giro, el característico giro de Asturiano para esa pelota parada. En 2-2, Asturiano, dos jugadores alejados de los palos que seguramente cruzarán su posesión. Cruzan la posesión, Fiumara que juega para Benvenuto que busca arco, buena respuesta del arquero, la pelota que pega en el travesaño, ¡ay, Dios mío, perdón! El arco de Freire que dos veces, si no una, lo ayuda con el horizontal. Me trabé, no supe qué decir. Y ya rápido Brizuela que buscaba arco, lo que les digo, finalizando en todas las pelotas paradas en campo de Asturiano. Lo de Maldonado, 19-0-4, recién el primer minuto. Le pedía perdón ahí Castro, que trataba de darle la pelota a Testón, pasaba cerca de la cara de Benvenuto, le pedía perdón, no era la intención, un jugador muy profesional y muy experimentado el 10 de Maldonado, que ya le deja la pelota a Vega. Y Vega que se pierde el gol solo contra el arco de Testón. Bueno, hay que tener cuidado acá y Castro, lo que les digo, que hace con la pelota lo que quiere. Le sumamos la primera a Testón. Hoy en un techo bastante más alto que el de Nueva Estrella, pero le sumamos la primera a Testón. Sí, barrotes característicos de estos galpones de techo de chapa. Y va a ser lateral para Maldonado en el lugar en el que la pelota tocó ese barrote y ya la tiene Brizuela. Para Castro ante Benvenuto. Hanashiro anticipando la pelota y recuperando la posesión. Y Maldonado esperando a mitad de cancha. Benvenuto para Pichi jugando con Hanashiro en el eje. Un detalle de Hanashiro, me parece un jugador muy rápido, muy habilidoso y muy explosivo por sobre todas las cosas. Tiene un arranque particular y quizá el más rápido de todo el plantel. Eso puede generarle algún tipo de desventaja en cuanto a los fulls. Ya ha cometido un full
en el primer tiempo por intentar anticipar y llegar tarde. Pero bueno, también puede tener muchas ventajas esa explosividad. Acá entre Hanashiro y Pichón, que jugaba en esa dualidad, se la llevaba Hanashiro con la cabeza, con el pecho, con lo que podía. Y va a ser entonces lateral para Asturiano, la gritaba ahí Benvenuto, que si no me equivoco, Vergesio gritó. No sé si habré escuchado bien. De Pichón para Hanashiro, de Hanashiro para el Sure. Se la encontraba el sureño y puso el 3-1. Ni sabe él cómo lo hizo, pero sí, gol y gol del tercero. Gol del tercero, perdón. El tercero del sureño, ni lo grité porque me sorprendió. Pone el 3-1, amanecido una vez más. Pero en este caso, el segundo tiempo, 17-57. Y no me quiero olvidar. Y no me olvido, es el 3-1 para Asturiano. En los pies de Lavaque buscaba el disparo Hanashiro, le quedaba a Lavaque, que igual sí lo que hizo bien fue llegar al segundo palo. Rol característico del jugador que acompaña el ataque, y por ir al segundo palo se encontró de casualidad deslizando sobre el piso del área defendida por Freire. Esa pelota pudo conectar, pudo vencer la valla de Freire. Es el 3-1 para Asturiano y es el triplete de Lavaque, que yo hace un rato lo dije, que no quería decir nada todavía de Lavaque. Todavía quedan 17-33. Lo único que voy a decir por ahora del sureño es que los 3 de Asturiano son los 3 del Sure, que ahora busca arco y sí, tiene toda la confianza arriba de él. Dudaban entre Hanashiro y Pichi para esa pelota, la recupera Mati Castro, la juega para Vega, Vega sobre Benvenuto, lo acompaña Lavaque, que pone la pierna de atrás, dice, jura que fue pelota, no quería decir nada del Sure. Buscó pelota, pero encontró los pies de Vega. Es la primera falta para Asturiano en 17-21. Iguala en faltas a Maldonado. Aprovecho para hacer algo que todavía no hice a lo largo de toda la transmisión. Un saludo muy grande a toda la gente que hoy no se haya podido acercar aquí a Atlanta. Tanto para la gente de Asturiano como para la gente de Maldonado. Un saludo para todos. Esperamos que puedan estar disfrutando de la mejor manera de esta transmisión. Como siempre les digo, hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Hoy quizá dando un salto de calidad importante para nosotros. Castro caminando hacia la pelota. Va a jugar para Graneros. Graneros para el 5 Brizuela. Brizuela que ahí recibe la pelota de los pies de Castro. Bueno, no lograba hacer pie Brizuela para jugar con Freire. Así que nada, una vez más, muchísimas gracias a todos. Y el pequeñín, que claro, como todo pequeñín, se acerca y quiere tocar la redonda. Sueñan con estar ahí. Galdelli dejando la pelota, se hace efectivo el cambio de cuarteto. El segundo, los de siempre. Por la reincorporación de Hanashiro, se vuelven a reestructurar de forma habitual los cuartetos. Galdelli, Marani, Set y Verdún. Ahí Set recibía solo con su menos hábil, por lo que el disparo no pudo ser con peligro para el arco de Freire, y ya la posesión de Maldonado sobre la presión alta de Asturiano lograba conectar con Castro, salía con los puños Testón, defendiendo su arco, sin intención lo de Castro, queda sentido Testón. Ahí le pide disculpa a Mati Castro. Lo que les digo, un jugador muy experimentado, muy respetuoso. Fue buena esta la respuesta de Testón, que con los puños despejó el peligro de su valla. Y de Alessandrello entonces, que va a ser ese lateral y seguro juegue con Brizuela. No, sí, va a jugar para Brizuela. Brizuela que busca arco y sin peligro para el defendido por Testón, que ya va a bajar esa pelota. Calma ahora en Asturiano con los momentáneos 2 goles de ventaja. Como siempre les digo, todavía queda muchísimo, y sobre todo ahora queda muchísimo de verdad. Son 16:40 a reloj parado, una eternidad en este segundo tiempo. Ahí no se entendían entre Set y Galdelli. La pelota la recupera entonces Maldonado. De Huejara para Castro, y de Castro para Huejara, y de Huejara para Graneros, y de Graneros para Castro, y la mueve Maldonado y recupera a Galdelli, que le pone el pecho a esa pelota. No logra encontrar el rebote que le devuelva la posesión de Alessandrello, entonces el encargado de todos los laterales en 3/4 del campo de Asturiano.
ya juega para Graneros, Graneros que recibe, se le escapaba un poco esa pelota, lo acompaña Set a línea de fondo y se perdió, ¿no? Sí, se perdió esa pelota. Y va a ser entonces lateral, sí, lateral. Lateral para Asturiano en los pies de Galdelli. Dito que juega para Testón. Y Testón, presionado por Castro, tiene que darle el puntazo a la pelota. Y de arquero a arquero, cortesía de Testón, la recibía Freire y ya reiniciaba la posición para Maldonado. Graneros y la pelota, la presión de Asturiano alta sobre la posición de Alessandrelo. De Alessandrelo para Huejara. Huejara que siente las manos en el pecho de Marani, el duelo de onces en la salida y se dejaba caer. No entendían la falta a los jueces y ya de Alessandrelo haciéndose eje y protagonista de este pasaje del partido, jugando con su arquero, con Freire, y de Freire para Huejara, y de Huejara el mano a mano sobre Pachón, le gana en velocidad a Pachón, que le tira el cuerpo. Daban ley de ventaja y entienden que sí, falta ahora. Llega a su segunda Asturiano en 15:42. Le tiraba así el cuerpo desde atrás Pachón. En esta fue clara la falta. Entonces llega a su segunda Asturiano en 15:42. Y la van a preparar entre Brizuela, de Alessandrelo, Graneros, y espera, mira, con un brazo apoyado en el palo y el otro en jarra. Así de tranquilo juega Mati Castro, el 10 de Maldonado, que se hace un poco el distraído, un poco el experimentado, y ahí se abre hueco en el segundo palo. Graneros que sacaba el disparo, atento, y buena la respuesta de Testón, el control orientado y el disparo de derecha que le reventó el pecho a Testón. Fue buena la respuesta esta, sin embargo el tiro al centro del arco, pero un bombazo y muy tapado Testón. Fue buena esta la respuesta, no le vamos a sacar mérito. Marani y Set, la dualidad de las que le hablaba en el primer tiempo, rebotaba la pelota en el LED azul ante la marca del 7 blanco, que le dice déjala salir, de Huejara a Graneros. Es la blanca, avisa el público de Maldonado, y es que sí, como les mencionaba en el primer tiempo, línea amarilla y línea blanca se confunde. Ya tuvo, recuerdo, Mati Castro un lateral mal sacado por apoyarla en la amarilla. Le recordamos a la gente que sí o sí la pelota tiene que estar puesta sobre la línea. Huejara con esa pelota dispara, bloquea Galdelli. No puede estar, obviamente, no más adelante, pero tampoco puede estar más atrás. Bueno, sin botín jugando Verdún. Ahí se va la pelota y ahora sí se va a poder poner el botín Verdún. Que si no me equivoco puede seguir el... Si no me equivoco, puede seguir el partido con un botín en el piso. Creo que no es reglamentario que tenga que frenarse el partido si a un jugador se le quita el botín. Bueno, es un detalle que la verdad no creo que tampoco esté en el reglamento. Pero bueno, podía seguir jugando Verdún sin el botín. Y Dito ya jugando con Juanchi la pelota, que pica mal. Ya no es la primera vez que lo veo en el partido. Marani con Set. Set que se la deja punteada a Galdelli. Galdelli el segundo palo. Se tiraba al piso. El 9, Vilacqua. Llegaba solo Marani al segundo palo. Y le empiezan a contar los segundos a Asturiano. Set que se la juega a Galdelli. Galdelli que propone el mano a mano. Por favor, que ese pelotazo no nos dé a nosotros. Porque... Sí, porque nos quedamos sin transmisión, nos quedamos sin webcam, nada. Hay que estar atento para poner la mano. Galdelli entonces con el lateral. Galdelli de cucharita para Verdún. Verdún que se animaba. Ya es la segunda que le anoto a Verdún de animarse a buscar el arco. Y ahora mirá, quedó en posición de punta y lo va a tener que cumplir. Y presionaba y evitaba el salteo y lograba que esa pelota se pierda. Lo de Verdún, la verdad, impresionante. Siempre cumpliendo en cualquier posición de la cancha, y ahora lo veo sentido. Marani la pelota, lo trababan de atrás. Sí, lo trababa Vilacqua de atrás. Llega a su segunda falta Asturiano y lo veo caminando con dificultad a Verdún, que mira al banco. Que no les parezca una duda que... mirá, hace gestos al banco, ahí lo estoy siguiendo, No les parezca raro que en algún momento se tire al piso. Verdún lo veo caminando con alguna dificultad. Me distraje, les pido perdón, me distraje leyendo ahí los comentarios
Un saludo ahí a la persona que puso el último comentario. Sabe quién es y sabe lo mucho que la quiero. Así que gracias por bancar esta transmisión. Naturalmente el gracias para todos ustedes que están ahí del otro lado, esperando por este tiro libre en 14-23. Una vez más, Verdún, Lavaqué, Benvenuto y Fiumara para trabajarla. Fiumara que le pasa por delante, Benvenuto que busca arco, buena la respuesta de Freire y va a ser córner para Asturiano. Sí, se mantiene latente el peligro para el arco de Estrella, 14-18. Y se completa, no, todavía no, de apartes. La rotación del tercer cuarteto, todavía en cancha Benvenuto, pero ya el Chapa, Fon, Fede y falta el enano. Fon que se la deja a Benvenuto, Benvenuto que en un toque de calidad, ni siquiera potencia, buscó de borde interno, tenía el ángulo derecho hacia su perspectiva, el izquierdo del arco defendido por Freire. Buena respuesta del 23 del capitán de Maldonado. Y el Chapa que ya va a jugar ese lateral, el Chapa para la volea de Fede, Fede que la busca, se la encuentra De Vita. Reclaman las cortinas los jugadores de Maldonado y bueno, tema cortinas es un tema también que se ha reglamentado de una manera distinta. Fiumara y la pelota, busca arco y en contra. González en contra también, uno de los recién ingresados. Y sí, lo voy a gritar. Gol, carajo, gol. Es el cuarto de Asturiano, esta vez no en los pies de Lavaqué, pero tampoco en los pies de ninguno de los jugadores de Asturiano. Fue de González, recién ingresado en el partido, con un poco de displicencia. En contra, pone el 4-1 Asturiano, que ya lo estoy anotando, Ahí está. El 4-1 de Asturiano, los aplausos del banco de suplentes, lo veo ahí al arquero suplente, a Santizúa, aplaudiendo, arengando con todo, y lo acompaña todo el banco de suplentes, algo que menciono bastante seguido. En el 40-20 juegan los 4 de adentro, pero el partido lo juegan los 14 y el cuerpo técnico y todos los que estén, los de adentro, los de afuera, hay que empujar desde todos lados. Ahora Asturiano con un resultado favorable, pero bueno, lo que les digo, todavía muchísimo tiempo de partido y Maldonado, un equipo experimentado, lo que les dije antes, con pasaje en la primera división del futsal argentino, que a pesar de haber bajado a la segunda B, ha tenido ese recorrido y eso es experiencia que te brinda competir con equipos súper profesionales. Ahora llega a su segunda falta, no, a su tercer falta Asturiano, de Fiumara sobre De Vita. Y lo que les decía, ventajas y desventajas de poner jugadores frescos. González con mala suerte, metió en contra el gol sobre el arco de Freire. Y ahí Uejara, que con toda su habilidad de zurda buscaba, estaba atento Testón. 13-14 el tiempo que le resta al encuentro. De Vita que va a jugar con Beliacqua que pivotea, se la deja a Uejara que va a buscar arco, estaba atento el Chapa para bloquear esa pelota, no lo tocaba igual, se pierde por línea de fondo, es arco de Testón, corría rápido el Chapa a ver si lograba hacerse el lugar, pero está tranquilo Asturiano. Vos, Fede, le grita al Chapa y ahí recibe Fede Fiumara, y Fede que juega con Fon que jugaba sobre la banda para Fede que trataba de ganarle la espalda a su marca el 9 Beliacqua, y Uejara que ya juega para De Vita, eje en la salida de Maldonado jugando con González, y de González a De Vita, y la dualidad entre los de Maldonado, bloqueaba con el cuerpo el enano Luján, y lo mismo que sucedió en el primer tiempo, pero en este caso con 2 faltas de Maldonado. Asturiano llega a la cuarta en 12:50 por jugar, es una eternidad todavía. Pero ya Asturiano en cuarta falta y esperemos que no sea sexta la que indique el tablero. Ahí González que se la llevaba, lo acompañaba Pichi, de Pichi para Testón, y a Testón le sumamos la segunda, en este caso no con las manos, así que no se la sumamos, me parece que no, pero vuelve a tocar la pelota en el barrote del techo del galpón de la cancha 2 de Atlanta, aquí en el barrio de Villa Crespo. Se escuchan arengas desde el banco de Maldonado, que necesita quizá un gol para darse cuenta de que todavía está en partido, todavía muchísimo tiempo hasta que suene la chicharra del segundo tiempo. Así que quizá eso, necesita Maldonado encontrarse con un gol que lo haga
estar de nuevo en partido, saber que 2 son pocos, 3 todavía, sí, son pocos y sobre todo con el mucho tiempo que queda, pero bueno, puede pasar a pesar, y en los equipos más profesionales también puede pasar que los goles te saquen un poco de partido. Lo que les digo, Maldonado necesita un gol para darse cuenta de que todavía está y para que sea el envión anímico el que lo vuelva a meter en partido. Uehara y la pelota, el duelo de descendientes japoneses entre Uehara y Hanashiro. Pichi, que buscaba de zurda con la menos hábil el arco desprotegido del capitán de Maldonado, de Freire. Y González para Mati Castro. Castro que vuelve a ingresar en el partido y espero una rotación larga del 10, del capitán, que la pisa y juega para González. González, que a pierna cambiada, recibe y juega con la menos hábil. Y Castro esperando a Freire, algo que va a empezar a hacer seguramente Maldonado bastante seguido, en esto que yo les mencionaba de el ímpetu por conseguir un gol, que te dé el envión anímico de entrar en partido. Bueno, a Tato, lo que les decía antes también, 2 cosas que ya les aclaré y ya les había mencionado. El ímpetu y la explosividad de Hanashiro por tratar de anticiparlo puede hacer encontrarse con una falta, fue falta, y Asturiano en quinta con 11:41. Y la otra cosa que les iba a mencionar, vamos a ver seguramente más seguido que antes a Freire saliendo de su línea de fondo para encontrar la superioridad numérica, ese 5 versus 4 que descoloque a la defensa de Asturiano y lo haga encontrar ese gol. Es un recurso de doble filo, ¿no? La famosa arma a doble filo. Te puede dar la ventaja, pero te deja desprotegido el arco. En este caso, bueno, va a tener un condimento a su favor, que es Asturiano en quinta falta, con 11:40 para jugar. Esto te determina, por sobre todas las cosas, la intensidad a la hora de marcar. Mati Castro, que buscaba el arco, estaba paradito el sureño y ahí rebotaba esa pelota. Lo que les digo, Asturiano tiene que evitar bajar la intensidad, pero que esa intensidad no sea la que lo haga cometer la sexta falta, que le dé el tiro libre directo desde los 13 metros a Maldonado y la posibilidad de ponerse en partido con los que les mencionaba. Ahí el 5-4 que les mencionaba, pero bueno, después del esfuerzo físico de Lavaqué no quedaba rastro para correr y la posición en los pies de Hanashiro y de Hanashiro para Benvenuto. Y de Benvenuto una vez más para Hanashiro, la mueve Asturiano y a poquito sube la presión Maldonado. De Benvenuto a Lavaqué, el duelo entre Lavaqué y Beliacqua. De taco, Castro para Vilacqua, y Vilacqua lo sigue Lavaqué que tiraba la pierna con peligro, pero recuperaba esa pelota, trataba de jugar para Hanashiro y recuperaba a Mati Castro, queda mal parado Asturiano, le queda Vilacqua para Mati Castro. Y lo que les decía, el gol y el envión anímico lo encuentra Maldonado, en este caso no con un gol de 5-4, pero sí con el anticipo de Mati Castro, que llegó al segundo palo, puso el 4-2 para Maldonado. Y lo que les mencionaba, el envión anímico, lo ven en el banco, lo ven en la tribuna y hay minuto pedido por parte de Asturiano, pide Mati Castro el aliento de su gente y es algo que les aclaré. El 4-2, envión anímico y una estrella de Maldonado que pueda ponerse de nuevo en partido, se levanta la gente. Bueno, vuelve ya Maldonado al campo de juego, Valvidares ultimando detalles en este minuto. Y lo que les mencionaba, el envión anímico con el 4-2, y al 4-2 lo acompaña una variable que yo no tuve en cuenta, que es la quinta falta de Asturiano. Ahora entonces Maldonado, con el envión anímico de saber que queda muchísimo tiempo y que 2 goles son muy poco, y no solo eso, sino también la quinta falta de Asturiano. Pichi buscando para Lavaqué, le decía que sí a la pelota a Brizuela, pero la recuperaba Hanashiro, de Hanashiro a Pichón, jugá, le gritaba Valvidares al más chico del plantel, al 2004, y Castro, que le ganaba la posición a Benvenuto con un saltito de zurda, la agarró directo.
ya me cansé de decirlo, pero la calidad en los pies del 10 de Maldonado. Y Testón ya jugando para Hanashiro, y de Hanashiro para Pichón. Se juntan los peques, y de Hanashiro directo al pivot para Lavaqué, que estaba en zona de banda y no en el eje. Mati Castro y la pelota. Paciencia en los pies del 10. De Castro para Vega, y de Vega, que giraba sobre la marca de Hanashiro. Y algo que va a ser habitué en todo el partido. Cualquier situación que pueda ser entendida con falta, la gente de Maldonado la va a reclamar. Sabe que su equipo necesita un gol. Quizá ese gol pueda venir del 5-4. Quizá ese gol pueda venir de la sexta falta. Y seguir apoyando ese envión anímico. 10 minutos 17. En quinta falta Asturiano. Tan solo 2 faltas Maldonado. Y Vega para hacer ese lateral. Vega que se la va a dejar a Brizuela. Pide más distancia por el Maldonado. Brizuela que busca. Y ahí vino entonces el tercero de Maldonado. No fue ni con 5-4. Tampoco fue con una sexta falta. Fue con una pelota parado. Se sigue moviendo el tablero. Anoto el 4-3. Y ahora entonces el envión anímico es más que el de antes. Maldonado a un gol, más cerca que nunca de encontrar el empate en el marcador. El tablero que se seguía moviendo, en este caso no vi cuántos. Y ahora el partido que entra en otra faceta. Vuelve la intensidad, van a volver los dos equipos a buscar. Y un gol de Maldonado va a poner en foja 0. 5 segundos indica el árbitro. Un gol de Maldonado va a poner en foja 0 el partido, pero lo que les digo, el envión anímico va a ser de Maldonado, que pasó del 4-1, en el que estaba completamente perdido en el partido, a estar a un gol de ventaja y ser más protagonista que nunca del encuentro en 10-0-8, porque el tablero indica 10-0-3, pero 5 segundos, corría el tablero. Luján que no podía a la paralela encontrar a Fiumara. El bloqueo era de Vilacqua. Testón y la pelota de Testón para Fiumara. Fiumara que buscaba a Fon, que le ganaba a la espalda a Mati Castro. Y Fiumara ahora sí para Fon. Y de Fon para el enano. El enano para Fede. Y de Fede para el Chapa, que no podía hacerse con esa pelota. Brizuela lo defendía. 9:50. Y ahora me va a costar más que nunca porque voy a tener que hablar fuerte, voy a tener que gritar. Castro intentando el mano a mano. Conecta con Vega. Vega con Vilacqua, juega con Castro, y Castro que le pone paños fríos al partido y rebota con Vilacqua. Y Vilacqua para Castro, y de taco casi le tira el caño a Fon, que no puede mantener esa posición. El lateral para Maldonado, que ahora no lograba conectar. No había ningún jugador en rol de pivot. Fon y la pelota. Y respiro. Y Fede buscando para el Chapa, a las manos del arquero de Freire. 9 minutos 18 restan el partido, y Vega que conecta con Castro, y Castro con Vilacqua. Zurdo, le gritan desde el banco y le cierra el eje. Perfecto el enano. Y de Brizuela para Vega. Y de Vega para Castro. Y de Castro al medio para Vega. El Vega que estaba atento era el de Azul, el de Asturiano. Alfonso Fon. Y ahora el córner en los pies de Castro. Castro que busca para Vega. Salía mal Testón. De cabeza Vega. Estaba atento igual Testón. Y ahora la contra con Fiumara. Fiumara que propone mano a mano. El Piapié le saca. Intenta derecha. No le queda el rebote a Luján. Caía en el piso. Pero la pelota sí le queda al Chapa. Y el Chapa para Fede. Y Fede que otra vez el Piapié le ponían los pies abajo. Reclama todo el banco de Asturiano. A mi entender en esta sí era falta. No para los árbitros. Y algo reclama Freire. El tablero una vez más. No, va a haber una amarilla en el banco para Asturiano. Para Pachón, justo para Pachón, sí. El que menos reclama, el que menos grita, se gana la amarilla ahora. No, para Pachón no, mirá, ya raro me parecía. Para Dito, para Galdelli. Para mí esta sí, era falta. El Piapié de Fiumara sorprendía a Vega, que dejaba los pies abajo. Caía Fiumara. Bueno, no lo entendieron los árbitros, como siempre les decimos, a criterio, y respetamos el criterio
de los que imparten justicia, que son los encargados de eso, nosotros de este lado, encargándonos del relato. Lo que le pedía a Freire era un poquito de tiempo, necesitaba atarse los cordones de su kelme turquesa derecho. Y calma ahora en el partido, un respiro, me sirve el respiro también a mí. Y la salida va a ser de Testón, del arco y Testón, jugando para Fede, 8.45, 8.44, 8.43, el tiempo que le resta al partido aquí en la cancha 2 de Atlanta, en el barrio de Villa Crespo. Luján para Fon y Fon para el Chapa, y el Chapa que no puede controlar esa pelota. De cerca Brizuela, lateral para Maldonado. Tan solo la ventaja de Asturiano es en uno de los condimentos que siempre menciono en el marcador, y poca, tan solo por un gol. Las faltas a favor de Maldonado en quinta, Asturiano a una de la penalización. Se caía ahí Vega, no vi cómo, no reclama a Vega, así que evidentemente no fue por falta del otro Vega. Y un duelo interesante, mirá, entre los Vegas, Alfonso y el de Maldonado, y ambos con la 8. Nada, detalles, particularidades de las que me doy cuenta. Y Luján buscando al Chapa, no, juega ahora con Fede, y Fede ingresando, ahí sí podía jugar con el Chapa, y de Fede para Testón. Testón no encontraba ni al enano ni al Chapa, y ahora sin falta, Asturiano, por favor. Vega que reinicia y juega para De Alessandrelo para Vega. Todo el protagonismo del partido es de Maldonado y de ese señor, del 10, de Castro. Y Castro manejando los tiempos. Castro y la pelota sobre su suela. Castro para Brizuela, y de Brizuela para De Alessandrelo, y ahí acelera la posición de Maldonado cuando la pelota no está en los pies del 10. Vega proponiendo mano a mano, le hace la solapa Castro y recibe Fon. Fon que empieza para adelante y se va a animar. Sí, animate, Fon. Fon que se la va a dejar a Fede. Fede que la va a poner al primer palo. No podía Freire hacerse con esa pelota. Le dice que sí. Fede y le sonríe. Buscaba el segundo palo. Fede llegaba al Chapa. No pudo Freire con la respuesta. No creo que haya esperado que la pelota vaya ahí al primer palo. Y Villanueva entonces para hacer el córner. El Chapa para hacer el córner. El Chapa buscaba adentro con el enano. Bueno, la verdad es que rara esa. No creo que ninguno de los jueces haya podido ver en quién rebotó. Decidieron que sea para Asturiano. Fiumara que la va a dejar para Fon. Fon que va a buscar. Bloquea a Mati Castro. Festeja a Matías. Pero sigue la posición para Asturiano. Fede que la deje. Fon que va a jugar con Testón, vio que Brizuela estaba atento para cortar el pase al enano, entonces jugó para Testón, y de Testón para el Chapa, y al Chapa que forcejeaba con De Alessandrelo, no había falta, y la pelota de Vita que vuelve a ingresar en el partido. 7-0-8 indica el tablero. 5 faltas Asturiano, 2 faltas Maldonado, y de taco Castro, de taco y de caño para Brizuela. Ya no quiero decir nada más de Castro. Castro y la pelota, y ahora entonces lo que les mencionaba, Maldonado de 5 para 4, quedó mal parado el Chapa, la pelota la tiene Freire, bueno, menos mal que el disparo de Freire fue sin peligro porque quedaba mal parado el Chapa, y pide el cambio de cuarteto Valvidares, ingresan Set, Marani, Galdelli y Verdún, que tiene la pelota y juega para Marani, y de Marani para Verdún, y de Verdún para Galdelli, de Galdelli para Marani, no, la recupera Alessandrelo que la pone hacia el medio, estaba atento, bien Marani en el retroceso para tirar esa pelota afuera, y hoy yo vine sin ganas de sufrir, y ya estoy sufriendo, y me queda una eternidad todavía, 6:34, y después juega la reserva y voy a sufrir de nuevo. Maldonado y la pelota, caía Alessandrelo, Mati Castro que la agarra bien todas las pelotas el 10, y saque de arco indica el juez. Juraba el 10 de Maldonado que había tocado en alguno de los jugadores de Asturiano. Agarra bien todas las voleas, es terrible. Bueno, Marani que no puede recibir bien, juega para Set para Marani, la dualidad que les mencionaba, Marani arco, por favor, Marani. La pelota se pierde pidiéndole permiso al segundo palo defendido por Freire. Yo se los vengo avisando, las dualidades entre Marani y Set están muy aceitadas, y fue clara esta la situación de peligro para el arco del capitán de Maldonado, de Vita, y la pelota, atento Set para recibir, jura que no la toca, la sacaba de Alessandrelo, y Freire saliendo de su arco para
causar la confusión, y ahí Vita con la pelota. Sin embargo, no hay superioridad de Alessandrello para Vita y de Vita para Castro, y ahora hombre Asturiano, hombre de Vita y el mano a mano con Galdelli que lo espera, y hay salteo efectivo con de Alessandrello que va a saltear con Castro, no, juega para de Vita, y de Vita ahora sí para Castro, y de Castro para Vilacqua, y Vilacqua que rebotaba con Castro que no llegaba ante la velocidad de Marani. Y yo voy a seguir confiando en las dualidades entre Marani y Zet. Galdelli que juega con Zet, de Alessandrello atento, la pelota le queda a Vilacqua al mano a mano sobre Verdún. Está atento Marani para volver, la pelota a De Vita, ahora a defender Asturiano parado en su arco. La recibe Vilacqua, de Vilacqua a De Vita. Caía el jugador, de Alessandrello era el que caía, juraba falta. Y de Vita para ahora sí Vilacqua, el 9, y de Vilacqua para Castro. Y Juanchi que se le mete abajo. Y de Vita que buscaba, bloqueaba a Marani. Bloquean entre De Vita, entre Vilacqua, Zet y Marani, 5-23. Tiene que sufrir Asturiano, saber sufrir Asturiano y por sobre todo defender. Pero 5-22 es muchísimo tiempo, tiene que tratar de encontrar alguna como la de recién entre Marani y Zet. De Vita y la pelota, y ahora quedó mal parado Asturiano que no tiene full. Freire y la pelota, buena respuesta de Testón, bloqueada con la cabeza. De Vita, lo de Vita la verdad, miren que soy hincha fanático de Asturiano, pero lo de Vita es sentir este deporte de la manera que hay que sentirlo. Se tiró de palomita a bloquear porque sabía que en su arco no tenía a Freire. Fon de hombro, le queda a Freire y Freire la baja y sale. Y de Freire para Castro y de Castro para Freire. Freire va a hacer todo el esfuerzo y llega. Sí, llegó Freire. Y de Freire para Vilacqua y de Vilacqua para Alessandrello, y ahora el 5-4. Levanta su mano derecha Zet indicando su rol de punta y Vilacqua con la pelota. Vilacqua para Freire, va a empezar a rotar del 3-2 al 2-2 seguramente Maldonado. De Vita y la pelota. De Vita para Alessandrello, la mueve Maldonado, se levanta su gente, sabe que tiene que empujar de afuera. Freire y la pelota conecta con de Alessandrello a De Vita, la punta que no llegaba, la pelota le queda a Fon, le pone el cuerpo De Vita, reclama la falta Asturiano. 4-29 y a sufrir. De Castro para Freire, quedó mal parado Asturiano, de Freire para de Alessandrello que busca arco, es arco, no. Jura Testón que no la tocó, es córner para Maldonado. Y yo ya me la veo venir. Está al caer el empate de Maldonado, pero bueno, si llega a caer ese empate, por favor que sea lo antes posible, que quede tiempo de partido con la paridad en el marcador para que se inicie un nuevo encuentro con el resultado en foja 0. Castro y la volea, bueno, la primera que le agarra mal, y esperemos que sean así para nosotros todas las que le queden al 10. 4 minutos 20. Sufrir, sufrir y sufrir. Testón para Vega, Vega para Verdún. Rebota en la cara de Vita. Verdún que juega al despegue, ingresa y la pelota la tiene Luján. Luján que no puede hacer pie, Vilacqua que se la saca y gana el lateral. Sigue quejándose el banco de Asturiano, que tiene que entender que no es el camino el de quejarse, pero bueno, de afuera obviamente uno se enerva en esa situación. Maldonado y la pelota, todo el protagonismo del partido es de Maldonado, que tiene que encontrar el empate. Asturiano sabiendo cuál es el rol que tiene que cumplir, que es el de defender, defender y defender. El 5-4 ahora con Freire y Juanchi quedando de punta defendiendo el 5-4. Asturiano mal parado en esta defensa. Freire que buscaba disparar, el mano a mano, bueno, se tira Juanchi, está bien, atento Verdún, picardía en lo que les decía, un jugador 2000, pero que tiene recorrido en primera ya desde sus 16, así que ya hace largos 4. Solo 5 parados, bueno, una nueva regla, porque hasta ayer eran 4 nada más. El juez que le dice que él es profe. Bueno, no sé si indicaba eso. Eso es lo que iba a decir, el juez indicándole lo mismo al banco de Maldonado, que tenía a todos los suplentes parados. Me parece un detalle, la verdad, que no es de ninguna incumbencia en el partido, pero bueno, los árbitros tienen sus mañas, quieren solamente 5 jugadores parados. Hasta ayer eran 4 jugadores por reglamento, bueno, no sé, habrá cambiado, o si
situación particular hoy de los árbitros. 5 jugadores piden parados en el banco. Estaba atento Luján, que trataba de sacar rápido esa pelota, pero era lateral para Maldonado. Fon, que deja la pelota donde tiene que ir. Alessandrelo para Castro. 3.36, 3.35, 3.34. Vilacqua y la pelota. Pichi, por favor, sin falta. Se caía Fon. Castro, que entiende esto, pero recupera Fon. Y Fon vas a tener que ir para adelante. Fon y la pelota, se le escapa al lateral. Y Castro jugando ese lateral de Alessandrelo, y de Alessandrelo para Castro. No sale Freire en esta. Castro para Vega. Vega sobre Pichi. Pichi que lo acompaña, le pone el cuerpo. Bien, Pichón. Bien, Pichón. Sin falta y haciendo uso de su rigor físico. El más chiquito del plantel, que tiene mucho roce en primera. Y sí, no nos corre más a nosotros el tablero. 3.16. Y Asturiano sufriendo una situación. Bueno, Pichi, la pelota que le queda a Castro. Bien, Pichón enmendando el error. Casi lo quemo de una manera terrible. No digo más nada de Pichi. No quiero decir más nada. Vilacqua, bueno, ahí contaban los segundos. A mi entender sí era mano ahí la de Juanchi. Pero bueno, Vilacqua, que también se tomaba su tiempo y pedía distancia varias veces para que no le corran los segundos. De Alessandrelo perdón, no Vilacqua. Castro y la pelota, amaga el disparo. Juega con, ahora sí, Vilacqua. Y todo bloqueo. Bien, Pichón. La pelota le queda a Castro. Bien, Pichón. Y no quiero decir nada, pero bien, Pichón. 2 minutos 59. No lo quiero ver más el tablero. No lo quiero ver más el tablero. Y Pichi, mirá, me encanta. Pichi, de último jugador, defendiéndolo a Castro. El duelo generacional más importante del partido. Del más grande al más chico. Y no lo deja dar vuelta, lo acompaña. Bueno, Castro, lo que les digo, tratando de conseguir la falta sobre el más chiquito del plantel. Juanchi, que se va a ganar la amarilla por el reclamo. Se le ríe Pichón, me encanta Pichi, te amo Pichi. Y sí, Fon lo mira y le dice, y sí, vos, quédate vos. Pichón defendiendo a Mati Castro. No puedo dejar de mirar el tablero. Y ahí está, se da cuenta de eso Valvidares y pone al capitán, a Benvenuto, a defender a Mati Castro, pero bien lo del Pichón, haciéndose cargo de la situación quizás más difícil de este partido, con creces, y demostrando que le sobra para estar en el lugar en el que está, hoy siendo protagonista de los convocados desde el arranque del torneo, pero Pichi que se queda con la pechera en mano, seguramente Benvenuto para defender. Cuando vuelva a la posesión en el ataque para Asturiano, volverá a ingresar. Santi, Pichi, me dicen que estén tranquilos. No puedo, gente. Imagínense si ustedes en su casa no están tranquilos como estoy yo acá, que estoy viendo acá el partido, que lo tengo que relatar, que queda poco tiempo, una eternidad, pero sigue siendo poco tiempo. Y el gol de Maldonado está al caer y que defienden de 5-4 y que la pelota la tiene de Alessandrelo que la pisa, la pone acá para Castro y la volea. Atento, Luján. Y yo me veo venir el gol de Maldonado y va a quedar poco tiempo para que el encuentro esté en paridad y el envión anímico va a ser de Maldonado. Pero bueno, confío en Asturiano y en la defensa y vamos Asturiano y vamos nosotros. Bueno, el córner para Maldonado. Se movía la pelota. Mal sacado. Ay, por Dios, qué manera de sufrir. Ay, por Dios, qué manera de sufrir. Testón, buscándolo a Bembe, pifiaba ahí Brizuela, nos regala
Una pelota parada en 3/4. Finalización, por favor, Asturiano, finalización. Luján para Fon, y de Fon para Juanchi, de Juanchi para Fon, y Fon va a tener que jugar con Testón, y Testón va a tener que buscar a Benvenuto. Testón, sí, lejos. 2 minutos 11. Todo el segundo minuto fue el más eterno de todo el partido. Miro cada 10 minutos y pasan 10 segundos. Insólito, no puedo más. Castro y la pelota, la mueve, Maldonado, la pelota pega en el brazo de Pichi, pero es indirecta. ¿Es indirecta o no? ¿Pero no es indirecta la mano? Yo pensé que la sexta era indirecta. Y no quería decir nada de Pichi. Mala suerte, la verdad, mala suerte. Yo pensé que la mano era indirecta y no sumaba. 2 minutos marca el tablero y es lo que va a quedar. Esperemos que no, pero seguramente para un partido en igualdad de goles, pero con el envión anímico de Maldonado. Valvidares que lo llamaba a Testón seguramente para decirle algo de Castro, que es un jugador muy conocido. Y el duelo va a ser entre Testón y Castro. Jefe, jefe. ¡Arriba, arquero! Y lo que les decía, iba a llegar el 4-4 de Maldonado. Podía ser en un 5-4 o en una sexta falta. Y ahora el envión anímico de Maldonado. Pero el partido en foja cero. Empatado el resultado entre Asturiano. Ah, bueno, y lo van a echar a Juanchi. No, bueno, no, insólito. Insólito. Las expulsiones a Asturiano son insólitas. Venimos de vivir una expulsión insólita el partido pasado a Tincho Soiza y hoy otra expulsión insólita. En este caso a Juanchi por sacarle el brazo de encima al jugador de Maldonado. Bueno, lo que siempre les digo, a mí no me gusta hablar mal de los árbitros, pero esta decisión es la más polémica de todo el partido y son siempre contra Asturiano. Tengo que tratar de encontrar la calma, pero son siempre igual. Las malas decisiones en contra del equipo chico, en contra del equipo que va perdiendo y se lo empatan, en contra del equipo que tiene menos gente, en este caso la expulsión más insólita que yo vi, y son siempre insólitas las de Asturiano. No quiero recaer en que la responsabilidad de la victoria de Maldonado va a ser por esta expulsión, pero es un error garrafal, una expulsión insólita, una jugada que no es ni amarilla, es advertencia. Los jueces se dejan influenciar por la situación del partido, le ponen una doble amarilla insólita a Verdún y van a quedar sin goles de Maldonado. 2 minutos de partido, 1.52 en el que Asturiano va a tener que defender con 3 jugadores y en caso de que haya gol va a tener que correr de atrás con el tiempo que reste, pero sí, con 4 jugadores en cancha. No quiero decir nada más. Son esas expulsiones, ahora quizás más tranquilo, lo quiero decir porque de verdad es algo que pienso. Y voy a respirar 5 segundos para decirlo. Son esas expulsiones que a Maldonado no se lo hubiesen hecho. Y es algo que yo creo de verdad y todo mi respeto hacia la gente de Maldonado. Y hoy la verdad un equipo que ha competido tanto dentro como fuera de la cancha con el mayor de los respetos. Pero es una roja que a jugadores de Maldonado no se le pondrían. Y se le ponen a Asturiano porque Asturiano es Asturiano. Y Maldonado va a encontrar la victoria de este partido y se va a llevar los 3 puntos. Más por errores de Asturiano en haber llegado a sexta falta que por virtudes de Maldonado, que sí, igual sí, tiene muchísimas virtudes y las tuvo. Y encontró los 4 goles que lo pusieron en el empate y probablemente encontrará el quinto. Bloquea a Pichi, pone el cuerpo Fon, va a proponerle mano a mano contra Castro. Tengo que tratar de encontrar la calma, pero es lo que les digo. Uno desde este lado
está cansado de ver que la situación es una y otra vez, y se me viene a la cabeza la roja a Zoiza de la fecha pasada, y más atrás en el tiempo se me viene a la cabeza la roja a Set contra Independiente en aquel torneo de 2019, y De Vita que la va a perder para Castro, y Castro que va a buscar arco, y está atento Pichi de volea Castro, se la saca Vega, el saque de arco, sí, el saque de arco. Minuto 06, por favor Asturiano, si no hay gol de Maldonado, Asturiano va a tener que aguantar este minuto que va a ser eterno con un jugador menos. En quinta falta Asturiano con un jugador menos. Testón para Benvenuto, Benve por favor hace correr el tiempo. La pelota le queda a Vega, bueno, ahora Asturiano bajar 57 segundos, no lo relato más. Bueno, Asturiano que va a recuperar a su quinto jugador, a su cuarto jugador, perdón. Y va a entrar Lavaqué a falta de 46 segundos a buscar lo agónico, que sería el empatar el partido. En 5-4, entonces Asturiano a todo o nada. El partido ya está perdido, lo que puede pasar es empatarlo, o lo que puede pasar es perderlo de todas maneras, por un gol o por 2 goles, da igual. Así que Asturiano tiene que intentarlo desde ese lado. Bueno, Asturiano con el 5-4. No, allá, de ese lado. Chapa y la pelota, la mueve Asturiano, 35 segundos. Y la agónica, Lavaqué, Fiumara, penal, hay penal para Asturiano. No, no lo puedo creer. ¿Fue afuera? No, pero no lo puedo creer porque yo no vi falta. No lo puedo creer porque no vi falta. ¿Es penal? Está parado. No. Bueno, los árbitros queriendo enmendar la roja a Juanchi. Y va a haber penal. Y sí, la pide el sureño. Va a haber penal para Asturiano. Se prepara Lavaqué. 31 segundos. Si ustedes pudieran poner una mano en mi pecho, no podrían entender cómo me late. La espera es larguísima. 31 segundos para el final.
¡Vamos, Freire! Se prepara Lavaqué. Freire trata de ponerlo nervioso. Es la espera más larga de mi vida. Por favor, dejen patear ese penal. Me voy a morir. ¡Gol, Lavaqué! ¡Gol! ¡Gol, sureño! ¡Gol! No lo quise decir en todo el partido, pero arco, Sure, arco. Empata el encuentro Lavaqué, marcando el póker de goles en este encuentro que me tuvo sufriendo todo el partido. Y se va a venir un final para el infarto. 31 segundos le quedan a este partido. El Sure que empata el encuentro. Ay, por Dios. Ay, cómo lo voy a sufrir. No, yo no lo relato más, le aviso a la gente, yo no lo relato más. 30 segundos finales. Sin full asturiano, por favor. Bien, Pichón. $25 segundos. 18 segundos. 5-5. Sin falta, por favor. 9 segundos. 7 segundos. Sí, Testón. Bien, Fede. Hay final aquí en Atlanta. En un partido para el infarto empataron en 5. Estrella de Maldonado y Asturiano. No, ganamos. Empate.